Recuerdos de una vida pasada. Una niña de Inglaterra cree recordar haber estado en la antigua Roma. Hoy la niña Anna ya tiene 12 años, pero todavía no puede ir a la escuela por una razón muy extraña. Por primera vez, a la edad de 4 años, la niña dijo a sus padres que su verdadero nombre no era Anna, sino Elana, y que no era una mujer británica de Leeds, sino una residente de Roma. Al principio, el padre y la madre lo tomaron como una tontería infantil, una fantasía o un juego, pero la niña armó escándalos y pidió regresar a casa. Estas rabietas se volvieron habituales y los padres se vieron obligados a recurrir a especialistas. Durante más de un año intentaron establecer la causa, pero no pudieron ofrecer nada más que una increíble hipótesis sobre un recuerdo de una vida pasada. A los padres se les aconsejó llevar a la niña a Roma. Tal vez un viaje así la ayude a comprender quién es y en qué época vivió. La familia tuvo que ahorrar dinero para el viaje y apenas 2 meses antes de entrar al primer grado, Anna fue llevada a Italia por una semana. El viaje salió bien. La niña estaba impresionada por todo lo que estaba sucediendo, hasta que al tercer día de viaje, de repente empezó a ponerse histérica y a llorar. Cuando le preguntaron qué había pasado, Anna, tosiendo por el llanto, dijo que su casa estaba allí y el taller de su padre estaba cerca. Ahora bien, allí no había nada de eso. El lugar donde supuestamente vivió el pasado lejano estaba ocupado por un gran centro comercial. En definitiva, el viaje fue un desastre. Lo que vio fue un duro golpe para la niña. No era la Roma que ella recordaba. De regreso a su casa en Leeds, marcó una nueva etapa en la búsqueda de un especialista que pudiera ayudar a la pobre niña. La mayoría de ellos, cuando los padres afirmaron seriamente que Anna recordaba su vida anterior, se negaron a tener nada que ver con esta familia, aunque fueron muy amables. Manifestaron que no podían ayudar en esta situación. Sus padres intentaron enviarla a la escuela, pensando que tal vez sus compañeros suavizarían esta pesadilla, pero la situación empeoró. Anna comenzó a ser objeto de burlas cuando intentó compartir sus recuerdos de la antigua Roma. Hubo varias peleas graves, clases interrumpidas y a los padres se les dio un ultimátum: o la niña aprende a comportarse o será transferida a la escuela en casa. Pero estas medidas ni siquiera ayudaron. La niña no quería ver a ningún profesor y en lugar de libros de texto, cogía libros de historia antigua y leía información sobre Roma. Es interesante que a veces ella acudía a sus padres y les decía que tal o cual libro estaba escrito en mentira, que lo que decía el libro era falso, pero en realidad todo era diferente. La psicóloga familiar que visitó a Anna creía que el principal problema de la niña era que era completamente asocial, y desde los 9 años también se volvió propensa a tener pesadillas. Ella tuvo el mismo sueño sobre cómo unos bandidos la estaban cazando a ella y a su madre, que era una romana. En el momento en que fueron alcanzados, la niña se despertó y comenzó a gritar y llorar. Por cierto, la psicóloga creyó que su cliente, la niña, no mentía y decía la verdad. La especialista, con 25 años de experiencia, llegó a esta conclusión porque los métodos desarrollados para los casos en los que los niños simplemente fantasean y creen en sus peculiaridades simplemente no funcionaron en Anna. Otro dato interesante sobre la niña: ella comenzó a aprender italiano, griego y está interesada en el latín. A pesar de nunca haberlos escuchado en la vida cotidiana, su éxito es bastante impresionante. Hoy Anna tiene 12 años, sabe 3 idiomas, griego, italiano e inglés, y entiende algunas palabras en latín. Pero la niña nunca pudo formar parte de la sociedad moderna. Un caso interesante en el que los recuerdos de un pasado lejano influyeron enormemente en la vida actual. Después del viaje a Roma, la niña dijo que no quería volver allí nunca más,
porque la gente había destruido todo lo que ella recordaba y había construido algo incomprensible en ese lugar. Esta historia no es la única de su tipo, pero la ciencia no pudo y aún no puede explicar cómo sucede algo así. Después de todo, oficialmente la reencarnación y por tanto los recuerdos de vidas pasadas, para ellos no existen.